Capital Sonoro. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. Esta vez, para la inauguración del 10º Festival del Cine por los Derechos Humanos, traemos esta entrevista realizada por Santiago Rivas a la maestra Marta Rodríguez, quien va a ser homenajeada el jueves 10 de agosto con una proyección musicalizada de su primer documental, Chircales, clásico del cine colombiano publicado en 1972. Santiago, adelante. De Vital Importancia es un podcast cultural que trata temas serísimos con gente inteligentísima y en este caso además con gente importantísima porque estamos en el marco del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, un evento que lleva ya bastantes años haciéndose y que afortunadamente continúa su camino porque busca reivindicar la voz de la gente y las historias de la gente, los derechos de las personas a través de manifestaciones artísticas. El homenaje para este año es ni más ni menos que para Marta Rodríguez, antropóloga y documentalista, pues que es decir, no tengo ni cómo venderles lo merecido que es el homenaje y no entiendo cómo no ha pasado antes. Lo bueno de que esté pasando ahora es que podemos entrevistarla para este podcast. Maestra Rodríguez, bienvenida a De Vital Importancia, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Con muchísimo gusto y aquí a la orden. Pues lo primero es hablar un poco del homenaje. ¿Qué quiere decir para usted esto? Después de tantos años de trabajo, ¿qué representa para usted un homenaje, un reconocimiento de este estilo? Pues me gustó mucho porque es una cuestión de aportarle al documental, creando una música especial. Estuvimos en los ensayos en su casa esta semana y me gustó mucho cómo concibe la música el director y cómo pues va a ser algo para resaltar el trabajo del documental, ¿no es cierto? La idea es crear una musicalización para Chircales, ¿sí? Para Chircales, mi primera obra. De 1972. ¿Usted ha vuelto a ver Chircales? ¿Cómo se ve ahora ese documental para usted? Chircales se ve muy bien porque además se hizo un trabajo de restauración, se restauró. En Alemania nos ayudaron mucho porque Alemania ha sido muy solidaria con el trabajo nuestro y tienen toda la tecnología para hacer una restauración pues a gran escala y actualmente está restaurada, el sonido se mejoró 100% y ahí está caminando. Alemania ha sido sumamente solidaria. Colombia, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal ha sido Colombia antes? Pues este es un documental del 72. ¿Cómo ha sido el trabajo con el Estado colombiano? ¿Siente usted que ha recibido suficiente ayuda, suficiente reconocimiento? En aquellos tiempos que empecé Chircales, que fue en el 66, todavía no había una oficina de cine aquí. Empezábamos nosotros y realmente por ahí me hicieron un reconocimiento a la oficina de planeación, pero muy poco, realmente no asumieron que era el primer documental, que era el primer documental antropológico. Eso hizo una gran carrera y hoy es un clásico muy respetado, más que todo en Europa. La sola palabra creo que es bastante diciente. Un clásico. ¿Usted lo pensó para que fuera un clásico? ¿Cómo concibió usted Chircales? Porque es que tener un clásico no es poca cosa. No, es un gran orgullo, yo me siento súper orgullosa. Pues yo lo concebí como algo que me llegaba profundamente al corazón, porque la gente estaba sometida a una explotación infrahumana, sobre todo el trabajo de los niños desde que podían caminar cargando ladrillos, las mujeres amasando ese barro que podían producir en un patio, les ponían una montaña de barro y todo el día arrodilladas haciendo ladrillos. Eso era completamente antitécnico y antihumano. Eso era absolutamente agotador y ahora poco me vino visitando Alcira, una de las protagonistas, porque se volvieron familia para nosotros, casi familia, y me contaba que ella
se sentía feliz ahora que tiene una vida autónoma, tiene su casita, porque logramos con la película, como le fue tan bien, conseguir una casa para los Castañeda, que tienen su casita donde vive con su familia, y pues ya la época del barro pasó porque además los chircales se acabaron. Este yo creo que es uno de los pocos experimentos exitosos en los cuales la relación entre quien está mirando y quien hace el documental y las personas que son protagonistas o que son objeto de la mirada del documental terminan generando una simbiosis, pues como una relación exitosa, ¿no? De las pocas veces que yo he visto que no existe una amistad y la amistad no solamente continúa, sino que además existe una solución un poco para la vida de estas personas. Claro. Pero eso no es habitual. Pues no es con frecuencia que uno cambie la vida de alguien que uno entró a mostrar con el documental, pero nosotros tenemos otra concepción del trabajo y la gran satisfacción fue el día que inauguramos la casa, porque nunca habían conocido que era abrir una llave, que saliera agua o tener un sanitario, y ahora tienen como 5 años. Sí, porque llegó hace poco, me vino a visitar, que están comprando propiedades y haciendo arreglos y bonito. Pues qué bien. Ya tienen un estudiante de medicina, imagínense. O sea, hubo verdadera movilidad social. Muchísimo. Pensando en esto y teniendo en cuenta esta historia, ¿usted qué le diría a la gente que todavía insiste en que el arte no es político? Pues que sigan con sus ideas, yo no las voy a cambiar, pero todo cine es político, así sea de derecha, izquierda, de la tendencia que tú quieras, siempre es político, aunque lo nieguen. Y pues lo ha demostrado la práctica lo ha demostrado con toda la experiencia de estos últimos años. ¿Usted siente que usted empezó en el cine como antropóloga? ¿Hay algún momento en el que usted se sienta plenamente cineasta, en que usted ya diga como que pasé de ser una investigadora social, una cientista social y me quedé ya en el asunto de solo la imagen? Es que yo creo que yo tenía vocación por el cine desde el inicio, desde el principio. Para mí la imagen era vital y no, yo sí creo que me marcó mi vida, que siempre tuve mucha atención y mucho interés por meterme con el mundo de las imágenes. Sí, muchísimo. Hablemos o sigamos por la línea de la política, porque pues estamos en el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Sí, señor. Volviendo al experimento exitoso que es Chircales, o mejor dicho, más allá de ese experimento, ¿cómo cree usted que se relacionan? ¿Existe un punto en el que el cine logre convocar a suficiente gente como para generar conciencia sobre las violaciones a los derechos humanos, o es un derecho humano per se contar la historia de las personas? No, el cine atrae mucho. Aquí hubo un foro, creo que en 1979, por los derechos humanos, que fue, no sé si tú lo conociste, que asistieron todas las ONG, organizaciones, y fue completamente a todos los niveles y con todas las capas sociales. Entonces, el cine convoca y convoca mucho, y el tema de los derechos humanos será eterno en Colombia, porque aquí la gente estaba acostumbrada a no respetar a los seres humanos, a ponerlos de esclavos, a tratarlos como ganado, y eso no puede ser, ¿no es cierto? Tocó que la película ha sido mostrada en Alemania, en Finlandia, en México. Es una película que ha hecho una carrera inmensa y ha tenido sus efectos, porque logramos que el tema de los derechos humanos se volviera un tema muy importante. Ahora justo estamos en una discusión sobre el trabajo al interior de los gremios cinematográficos, ¿no? En Estados Unidos
hay una huelga de escritores, los guionistas están en huelga, se han unido muchos directores, pero sobre todo se unió el sindicato de actores. Un poco nos toca estar recordando constantemente que esos derechos humanos también se pueden perder incluso desde donde tan a menudo se denuncian como es el cine, ¿no? A veces se olvida que las artes son trabajo. ¿A usted cómo le fue con esa experiencia laboral? Porque eso pues ya es otro asunto, no solamente ve el producto terminado, pero no sabe por las que tuvo que pasar quien se lo está presentando a uno en la sala. Pues al principio con muchas dificultades porque aquí no había industria del cine. Es que yo empecé la primera, eso era 1966, y aquí no había industria del cine, casi no había equipos. Tuvimos que traerlos de Estados Unidos, una cámara Boles, y pues fuimos los pioneros, realmente fuimos los pioneros con mi marido, con Jorge, para hacer el primer documental testimonial, sí, el primero. ¿Usted cómo siente que ha cambiado su mirada? ¿Cómo siente que ha evolucionado? ¿Como que el proceso creativo ha tenido la oportunidad de transformarse? Ese inicio de investigación, el inicio con Chircales, el trabajo de varios años en el documental, ¿cambia? ¿Cómo cambia de ahí hasta la Sinfónica de los Andes? Pues un proceso que tiene muchísimas obras. Claro, es que luego me fui al Cauca durante muchos años. Estuve en el Cauca trabajando con el CRI, Consejo Regional Indígena del Cauca, y desde que filmé Planas, testimonio de un etnocidio en los llanos sobre los indígenas, que son los cuivas, y bueno, allá había toda clase de violaciones a los derechos humanos. Entonces cambió mi perspectiva porque es mucho más amplia. Luego terminé haciendo películas en el Urabá antioqueño, eso fue en el 2006, sobre el desplazamiento forzado con grupos afros. O sea que me ha tocado trabajar con todas las etnias. Y con todas las violencias, y eso es... Y con todas las violencias. La época más dura y la época en que sí era un peligro ir allá porque había masacres al diario y eso era realmente el terror. Fue del 2000 al 2006 que estuvimos con Luis Fernando Restrepo, que trabaja conmigo. Estuvimos allá testimoniando la población afro que salía desplazada porque les mataban el marido, les quitaban la tierrita, les quitaban los animalitos, los dejaban y se fueron, les tocó a la fuerza irse a vivir a un coliseo en Turbo. ¿Conoces Turbo, no? No conozco Turbo. Un puerto sobre el Atlántico con temperaturas de 40 grados y allá les tocó irse a vivir hacinados, sin servicios. Pasaron una época durísima y luego hicieron el retorno, como a los 3 años, y también filmamos el retorno. La comunidad de Cacarica, que fue muy conocida. ¿Esa era una de las autonomías campesinas que había, uno de los centros de paz? Sí, uno de los comunidades de paz. Sí. Comunidades de paz, trabajamos mucho bajando por el río Atrato y me acordaba hace poco del río Troandó. Bajábamos hasta sitios de asentamiento de grupos afros y allá sí daba miedo porque esos paramilitares eran terribles. ¿Cómo era que los llamaban a esos negros grandotes? Tenían un nombre especial. Y llegaba uno y eso a uno le daba era miedo porque se los cruzaba por el río Atrato y pues tocaba niño frentear y ahí frenteamos que hicimos los documentales en lo que fue el Urabá antioqueño. ¿Y cómo le hizo el quite a la violencia? Esa es lastimosamente una pregunta que uno tiene que hacer cuando sabe que alguien ha estado expuesto a realidades muy crudas del país. Teníamos mucho cuidado, ¿no? Y cuando, por ejemplo, para entrar allá, nos tenía que la oficina de Oxfam que nos había contratado, nos pasaba una planilla con la tal día, y si estaba marcada una masacre, esperábamos a que pasara y entrábamos después de la masacre, tratando que no nos cogieran las masacres, y pues logramos salir. Sí, logramos salir. ¡Hey, hey, hey!
¿Conoces Eureka? ¡Claro que sí! Eureka es un canal para niñas, niños y adolescentes donde lo que piensan, hacen y sienten es lo más importante. Con 24 horas de historias emocionantes en nuestro canal en TDT, en el 108 de ETV, en el 215 de Claro, en la franja Eureka de Capital, en nuestra página web eurekatucanal.com y en nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Con Eureka, descubre el poder para transformar tu mundo. ¿Cuáles son sus criterios de edición? ¿Cómo decide usted qué queda y qué no? Teniendo en cuenta que pues, las historias que usted trata son historias que son de pe a pa importantes. ¿Qué le saca a usted? La verdad que trabajo con mucho respeto por las personas y cuando me toca, por ejemplo, fue la masacre de Tacuello, creo que fue en el Cauca, que hicieron una masacre salvaje entre policía y paramilitares, de mujeres y niños. No trato de mostrar esas imágenes porque son demasiado macabras. Trato de hacer un trabajo más a nivel de la dignidad humana y entonces lo que yo hice fue hablar con un líder muy conocido y que él me comentara esa masacre y puse unas poquitas imágenes porque es que humanamente no se aguantaba ver esa barbarie. Lo remataron con hacha y ver cabezas destrozadas y todo eso, pues era más bien perjudicial y no. Usamos poquitas imágenes. ¿Cómo entiende usted la relación de su trabajo frente, por ejemplo, a lo televisivo? Usted dice que no utilizaba muchas imágenes de violencia explícita y los noticieros a veces tampoco, ¿no? A veces, pese a que sí lo sabía y uno podía ver ciertas imágenes que eran verdaderamente muy crudas, sobre todo para personas que estuvieran muy jóvenes o para gente que tuviera sensibilidades frágiles, pues era muy difícil y sigue siendo muy difícil ver noticieros. ¿Hay algún punto en el que se crucen ambas cosas, como lo noticioso con lo que usted hace? ¿Usted piensa en los noticieros cuando piensa en el registro de las historias que cuenta? Pues yo siempre veo los noticieros, ¿no? Siempre los estoy mirando. Y en una época grababa de los noticieros cuando hice el último de los documentales en el Cauca sobre los niños cantores. Mucha parte empecé grabando historias de los niños y luego empecé a escribir el guión y el guión lo pasamos, creo que fue a una ONG que nos lo produjo. Hábleme de su proceso de escritura. ¿Cómo concibe usted un guión? ¿Por dónde empieza a armarlo? Un ejemplo es Chircalis. Yo estaba haciendo el documental y estaba estudiando con un profesor de la Inca, que era un gran profesor, Hernando Llanos, un taller sobre marxismo. Entonces tenía una hipótesis a un nivel de una tecnología muy primitiva como en los Chircalis. Igualmente había un nivel ideológico muy primario, muy primitivo. Y esa fue mi hipótesis. Y empecé filmando cómo se hacía el ladrillo, cómo trabajaban las mujeres, cómo se repartían las labores para trabajar. Y luego ya entré a la parte ideológica. Ya lo que pensaban ellos de la religión, de sus relaciones familiares, de su trabajo. No tenían ni idea qué eran prestaciones, no sabían que había derecho a tener lo mínimo. Y todo fue como una escuela. Bueno, usted habla de un aprendizaje. ¿Tiene jerarquizados esos aprendizajes? ¿Algo que usted diga, esto lo aprendí haciendo Chircalis y no lo olvidé nunca jamás? ¿Cuál es ese punto? ¿Cómo cambió su vida haber hecho Chircalis? Uy, la cambió porque nosotros con mi marido, con Jorge, apenas empezábamos, no teníamos ni siquiera equipos. La cámara Bole se compró porque nos fue muy bien. Nos dio posibilidad de tener nuevos equipos y ya después de Chircalis hicimos Planas, testimonio de un etnocidio, y luego para el Cauca. En el Cauca, como te digo, estuvimos casi 5 o 6 años
hicimos nuestra voz de tierra, la voz de los sobrevivientes, y fue toda la parte agraria. O sea que sí nos cambió mucho la perspectiva. Y trabajar independiente era muy distinto a tener que esperar a que en esa época se creó Focine. Y Focine tenía censura. Ahí hice uno sobre Armero, cuando la tragedia de Armero, nacer de nuevo. Y resulta que si uno no seguía el guión que le decía Focine, le quitaban los créditos. Y solo podías usar 25 minutos. Ahí sí me tocó enfrentarme a la censura y logré sacarlo creo que de 25. Y no pudieron aplicarme censura porque denunciaban a la Cruz Roja que se había robado mucho de lo que dieron para las ayudas. Y yo seguí pues las denuncias. Y luego logré realizarlo y ahí está, hacer de nuevo. Lo logré sacar. Hábleme un poco más sobre la censura de Focine. ¿Esto era algo habitual? ¿Era algo de lo que se hablaba como...? Sí, realmente sí era. Aquí mandaban una señora que parecía un policía. Donde viera que yo me metía con la Cruz Roja, que me quitaban los créditos. Y sí fue una censura muy, muy irracional, porque era tan evidente que la Cruz Roja se había hecho ahí una cosa antiética, que era quedarse con las ayudas, con lo que llegaba para los damnificados, y pues yo no me iba a someter a que no puedes denunciar, entonces ¿para qué hago cine? No, para mí no tiene sentido. Luego en el Cauca pues encontramos cómo los indígenas los iban asesinando, que hoy continúa, todas las semanas matan 1 o 2 indígenas en el Cauca, sobre todo los que luchan por el medio ambiente. Entonces se volvió muy crítica la situación porque llegaron los nuevos grupos armados y se volvió otra vez la violencia, otra vez el paramilitarismo que llegó en los últimos años. Y me tocó filmar el aniversario de la masacre de Tacuello, o la masacre del Nilo, que fue una masacre donde mataron como 20 personas, entre mujeres, niños, abuelos, y los mataron salvajemente, los remataron con hachas. Y esa fue la que te dije, que para editarla hablé con Jesús Piñacue, que era presidente del CRIC, y él me dijo, a cada imagen que veía recordaba cómo nos han exterminado desde la conquista, y lo edité con muy pocas imágenes. Porque él no soporta ver uno cuerpos rotos, llenos de huecos de los balazos, y mujeres desnudas y todo ese espectáculo tan doloroso. Entonces no, como te digo, lo mínimo y más que todo el dolor de la comunidad de haber perdido a sus mayores y a sus hijos y a sus niños, más que todo era por eso. ¿Cómo procesa usted esta información? Porque una cosa pues es editar, una cosa es cortar, una cosa es, pero ¿cómo sale usted y lo gestiona a nivel de salud emocional? ¿Usted tenía algún tipo de mecanismo de descarga, catarsis, algo que le permitiera sobrellevar ese nivel de dolor? Pues yo la verdad que tenía un servicio de salud y había un médico muy bueno que había estado en zonas de guerra y él me hacía terapias. Yo iba a charlar, a Café Salud me acuerdo que era. Aquí cerquita, quedaba aquí nomás. Y me pasaba las tardes hablando con él, que también había estado en zonas de guerra y también le había tocado desplazarse. Y ahí encontré una ayuda muy eficaz. Pero habitualmente uno, cuando asume esta profesión, asume que va a tener peligro. Que eso no es así paseíto por el atrato y de tan bonito el atrato. No, de verdad. Uno veía por el atrato esos negros inmensos que les decían una palabra, no sé qué palabra era, que venían en esas barcazas, y había un vasco, porque allá hay muchos vascos que vienen a trabajar, y le voltearon la barcaza y se ahogó con un sacerdote.
Entonces a uno sí le daba miedo ver a esos negrotes grandotes, pasaban en unas barcazas y te echaban una mirada y su merced quedaba tiesito ahí. Yo no me acuerdo cómo tenían un nombre especial, la gente. Con el tiempo uno va perdiendo detalles y cosas. No, pues es que además la cantidad de detalles y cosas que usted tiene con ustedes ya basta. Sí, sí, es verdad. Ahora estoy haciendo un trabajo con Susana, una señora que trabaja conmigo y que ella estudió Bellas Artes, y estamos haciendo el diario de una documentalista, recogiendo todos mis... Como soy antropóloga, hago mis libros de memorias de trabajo de campo, y con esos libros y todo estamos con la Susana haciendo un trabajo para un gran documental que resuma toda la obra que hemos hecho. ¿Cuál cree usted que es, o cuál le gustaría a usted que la gente entendiera como su legado, ahora que va precisamente a hacer como este recuento? Sobre todo por los derechos humanos, que ha sido como la meta mía, porque aquí desde que hice los Chircales nadie veía, nadie denunciaba, hasta que llegó Bienestar Familiar en el gobierno de Carlos Lleras, me acuerdo. Y ya empezaron a denunciar y todo, porque antes allá los dueños de los Chircales eran unos capataces que hacían con la gente lo que les daba la gana. Si no votaban por el partido de ellos, no les pagaban los sueldos, los amenazaban o a echarlos de ese barrial donde vivían. Entonces, cuando llega ya una posibilidad de que haya una ley que lo censure, pues fue un avance muy grande. Por último, ¿cómo ve usted es que no es un mercado, pero cómo ve usted el estado de las cosas en el documental colombiano? ¿Se está haciendo buena producción? ¿Tiene la oportunidad de ver documentales hechos acá en Colombia? Últimamente ha habido producción con gente muy joven, como esta chica Laura, no me acuerdo el apellido, Laura Morasí, que ha hecho unas películas muy importantes. Matar a Jesús y los Reyes, sí ha habido en Medellín y en Cali, han surgido nuevas realizadoras y ya están haciendo trabajos muy importantes, muy buenos, muy comprometidos además. Mucho más de lo que hubo en una época, ¿no? Antes se sentía que para que el cine pudiera tener fondos tenía que soltar un poco el discurso y meterse más, no sé si es la innovación o no sé si es el guión, no sé qué era lo que se quería, pero hubo una época en donde el cine que salía mayormente parecía no ser cine destinado a dar ningún tipo de mensaje político. No, para nada, pero felizmente las cosas evolucionan y ya tenemos trabajos muy importantes. Le quiero simplemente agradecer, muchísimas gracias, obviamente felicitarla por un homenaje más que merecido y agradecerle que haya estado con nosotros, maestra Rodríguez, aquí en De Vital Importancia. Con muchísimo gusto y encantado de verlo a ver, mi viejo amigo. Claro que sí, espero que nos volvamos a ver pronto. Claro, siempre será bienvenido. Muchas gracias. De vital importancia no podría ser posible sin la dirección de Santiago Rivas, la edición de Adriana Castellanos, la investigación de Juan Pablo Conto, Nadia Orozco y las múltiples funciones de quien les habla, María Cuestas. Recuerden que esta y todas las conversaciones sobre cultura las pueden tener con nosotros a través de nuestras redes sociales. En las plataformas de streaming de audio nos encuentran como De Vital Importancia y en las demás estamos como @Canal Capital. Capital Sonoro.